Hola familia, ¿cómo están? Mi nombre es Montserrat Insunza y estamos muy contentos porque contamos con una nueva antesala, la segunda antesala, y que está preparada para algo bastante especial, que es la celebración de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Bueno, lo vamos a ver a través de la preparación que tuvimos con el equipo de multimedia de la Trinidad. Y la verdad es que estamos muy emocionados, tenemos invitados bastante especiales que nos van a ir contando qué es Pentecostés, qué significa específicamente para nosotros hoy en día y también qué significa para la iglesia el tener un Pentecostés. Así que vamos a ir preparando una serie de momentos entonces para poder ir entendiendo qué significa esto como iglesia. Así que vamos ahora a ir a un video preparado entonces por el equipo de multimedia de la Trinidad para poder entender qué es Pentecostés. Así que corre video. El día de Pentecostés es uno de los más importantes celebrados por la iglesia cristiana a nivel mundial. Marca un antes y un después en la vida de los discípulos de Jesús, convirtiéndolos en los apóstoles. También transformó y convirtió a muchos de los que fueron testigos de este hecho en Jerusalén y fue lo que dio vida a la iglesia primitiva para ser transformada en la primera comunidad cristiana luego de la ascensión de Cristo. Hoy vamos a repasar esta evidencia bíblica y cuáles son los detalles que esta Biblia nos entrega de este hecho. Bienvenidos a Reportajes Trinidad. Pentecostés es el término en el que se define la fiesta cristiana del 50º día del tiempo pascual. Se trata de una festividad que pone término a este tiempo litúrgico y que configura la culminación solemne de la misma Pascua. Este hecho lo podemos encontrar en muchas partes de la Biblia, siendo la primera vez nombrado en el momento en que el pueblo de Israel abandona la esclavitud de Egipto, y se considera una celebración para ellos recordando este momento. También tiene muchas otras implicancias. Pero, para términos prácticos del día de hoy, vamos a estar analizando lo que dice el libro de Hechos. Hechos es uno de los libros del Nuevo Testamento y fue escrito detalladamente por Lucas, el mismo autor del Evangelio que lleva su nombre, el cual en ese momento se encontraba relatándole a Teófilo las vivencias que había acontecido luego de la crucifixión y resurrección de Jesús. A continuación, vamos a relatar Hechos 2 del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como presélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Luego de este episodio, Pedro se levanta en medio de la multitud y da su primer discurso, persuadiendo a las personas de que Jesús es el Mesías prometido, y que él mismo fue azotado, crucificado, muerto, pero que resucitó en gloria y majestad al tercer día. También podemos reconocer como el mismo Pedro cita una antigua profecía de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta promesa se había cumplido fielmente frente a los ojos de todos en ese momento. Podemos ver al final del discurso de Pedro
como producto de la visitación del Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles, y luego de haber hablado frente a la multitud, Dios agregó alrededor de 3.000 personas a la recién formada iglesia primitiva, que en ese momento no superaba alrededor de 120 miembros, que se encontraban juntos en ese momento. Desde este episodio ocurrido a comienzos del Nuevo Testamento hasta nuestros días, hemos podido ver cómo las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas se siguen haciendo presentes. La promesa de Jesús, el Consolador, el Ayudador, sigue obrando en la vida de todos los cristianos que quieren rendir su vida a Jesús y caminar como Él caminó. ¿Y cómo podemos ver esto?, se preguntarán ustedes. Bueno, podemos encontrar ejemplos bíblicos de cómo la manifestación del Espíritu Santo se ve hoy en día en nuestras vidas. La primera de ellas la encontramos en Gálatas 5, 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La segunda la podemos encontrar en 1 Corintios 12, un capítulo que nos habla mucho de la manifestación viva del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En ambos ejemplos escritos por Pablo, podemos ver la manifestación tangible de la promesa de Jesús a su iglesia, el Espíritu Santo. Una promesa que sigue más vigente que nunca hoy en nuestros días y que, tal como dice Pablo, es una obra que no debemos ignorar. Es por esto que hoy, en nuestra antesala, la Trinidad, queremos abordar la celebración de este precioso día, conmemorando la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas y dándonos testimonio de que la obra de Jesús fue real y está más vigente que nunca hoy en día con nosotros. Bueno, bienvenidos, espero que les haya gustado bastante el video. Es un video hecho con mucho cariño, en verdad, para poder entender específicamente qué es Pentecostés, bíblicamente hablando. Pero también creo que es muy importante, y por eso tenemos estos invitados especiales con nosotros, para poder entender qué es el Espíritu Santo en una conversación. Por ejemplo, esta misma conversación, la idea es que la puedan replicar también en su casa, con sus compañeros de trabajo, porque, como sabemos, Dios no es un Dios que está encerrado solamente en la iglesia, sino que podemos compartir con ellos. Y sin más, presento a nuestros queridos invitados. A mi izquierda, Hernán Herrera, a mi derecha, la Pau Santana. En primer lugar, queremos saber quiénes son estas personas para los que no han tenido el privilegio de conocerlos. Hernán, cuéntanos. Buenísimo. Primero que todo, buenos días a todos. Qué privilegio estar acá. Muchas gracias por la invitación. Me llamo Hernán Herrera. Estoy casado con Marcela Medina, que la pueden ver ahí con mi hijito, con José Tomás, que tiene casi 2 años. Venimos a la iglesia hace como aproximadamente 10 años y hoy en día estoy estudiando en el CEP, en el Centro de Estudios Pastorales, en mi 3er año y último, con Max Maquiavelo también. Y este año tengo el privilegio de estar sirviendo acá en la Trini con el grupo de adultos jóvenes que es Life, con la Pepsi, que es de 26 hacia arriba. Así que en verdad, muchas gracias por invitarme. Y bueno, Hernán también está invitado porque esta semana por el CEP tiene una misión bastante interesante. Tengo que perseguir al pastor Guille, que me dejó libre, eso sí, para poder venir a este programa. Perfecto, la Semana Sombra, que así se llama en el CEP, así que por eso mismo está conectadísimo con su pastor, quien estuvo predicando hoy día sobre qué es Pentecostés, así que por eso mismo lo tenemos. Exacto. Pau. Hola Monse, buenos días. Soy Paola Santana, estoy casada con Pietro Corsi hace 30 años, tenemos 3 hijos. Recibimos al Señor el año 2000, justo con el nuevo milenio. Fue súper intensa nuestra llegada a la iglesia, comenzamos al tiro con los estudios bíblicos y en 8 años, en el 2008, fuimos a plantar una iglesia, la iglesia de Peñalolén. Un desafío hermoso.
Y después estuvimos en España también, estuvimos ministrando también allá en una iglesia española, y volvimos en el 2012, volvimos a Peñalolén, estuvimos un tiempo ahí, y de ahí nos devolvimos a la Trinidad, porque nuestra misión en Peñalolén ya había terminado. Y de ahí, cuando volvimos, empezamos a estudiar en la escuela de LIM, que nos preparó para ser certificados como ministros laicos, que hace poco nos certificaron junto con mi marido. Servimos en la iglesia, y estamos dedicados más que nada a la enseñanza y esperando el Señor que tiene para nosotros en este tiempo. Maravilloso. Como pueden ver, en verdad tenemos tremendos invitados. Lo maravilloso es que yo sé por experiencia que los dos tienen súper buena disposición también. Si tienen preguntas, si quieren buscar más de Dios, aprovechen. Hay que aprovechar también a las personas sabias que Dios ha puesto, a nuestros maestros, para poder seguir profundizando con preguntas que muchas veces tenemos y que en realidad no nos atrevemos a hacer y nos quedamos con la duda ahí. Y no hay nada mejor que poder seguir indagando, buscando. Y lo maravilloso es que nuestra iglesia tiene escuelas, tiene formas para poder seguir buscando mucho más. Entonces, aprovechando con la primera pregunta, el día en el que estamos, por favor, Hernán, ¿qué es Pentecostés? Ya, buenísimo. Podríamos hablar mucho rato de qué es Pentecostés, pero en términos súper sencillos, como el nombre lo dice, Pentecostés, Pente, 50, son 50 días después de la Pascua, que la celebramos hace 50 días atrás. Y lo más importante es que Jesús, una vez que ascendió, Él le dijo a sus discípulos que esperaran una promesa que era el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a llegar con poder, y lo iba a capacitar, sobre todo para poder hacer la obra del ministerio, que es predicar el Evangelio, y que ellos esperaran, que estuvieran juntos, que estuvieran orando y expectantes de esta promesa que Dios le había dado a ellos. Entonces, Pentecostés, ellos no sabían obviamente qué era Pentecostés, que eran 50 días, no lo sabían. Fue todo este periodo de tiempo en el que transcurrió y finalmente la promesa se cumplió. El Espíritu Santo, como se describe en Hechos 2, irrumpió con poder. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron dones del Espíritu Santo, y la gente quedó como media loca, así como, ¿qué está pasando en este lugar? Así, ¿por qué la gente que habla chino la logra entender? ¿Por qué la gente que habla inglés la logra entender? Y idiomas de la época, obviamente, también. Entonces el Espíritu Santo apareció presentemente ahí y le dio como este puntapié inicial a la iglesia para que comenzara a predicar, y es lo que vemos después en todo el libro de Hechos, que el Evangelio se fue desparramando desde Jerusalén hacia los confines de la tierra. Eso yo diría que es lo más sencillo como podríamos describir Pentecostés. Puedo decir muchas cosas más, pero por ahora me quedo callado. Por ahora estamos introduciendo, perfecto. Y Pau, ¿por qué crees tú que es importante Pentecostés hoy en la iglesia? ¿Por qué lo estamos celebrando en realidad? Bueno, yo creo que es fundamental Pentecostés. Dios cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo. Él es el ayudador. El Espíritu Santo no es una energía, algo esotérico. El Espíritu Santo es Dios, es la persona de Dios en la persona del Espíritu Santo. Y es súper importante porque el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Por tanto, es imposible que lleguemos a Cristo y lo recibamos si no tenemos convencimiento de la necesidad de Cristo y de la obra que Él hizo. El Espíritu Santo también se revela a Cristo en nuestras vidas, su redención, su perdón, su misericordia. Por tanto, es fundamental. El Espíritu Santo es el que da, como decían, los dones para servir al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que da frutos en nosotros. Por tanto, el Espíritu Santo también es el que nos revela la verdad. Por tanto, es el que abre nuestro entendimiento para entender la palabra. Por tanto, la obra del Espíritu Santo para la iglesia es fundamental hoy. Lo fue en Pentecostés, cuando descendió la promesa del Espíritu Santo, y lo es hoy para la iglesia. Entonces, si tú me dices, ¿qué pasaría si no tuviéramos el Espíritu Santo? Es que no habría nada, no habría revelación de Cristo, no habría dones, no habría el entendimiento de su palabra, no habría absolutamente nada. Por tanto, lo celebramos con gozo de que Dios en su misericordia no nos dejó solos. Tenemos a su Espíritu Santo. Amén, qué hermoso. Nuestro Dios es un Dios que cumple promesas, y para eso tenemos al gran ayudador. Como les dije antes, yo creo que esta conversación me encantaría que fuera mucho más desde lo personal, porque al final lo teórico, por ejemplo, con el video estuvo maravilloso, entonces ya cubrimos un poco más, pero el hecho de tenerlos a ustedes, que personas que yo sé que viven y conocen al Espíritu Santo, es algo que marca a otros, porque al final
hay todo tipo de iglesias hoy en día, pero nosotros somos una iglesia que creemos en el mover del Espíritu Santo y creemos en el derramamiento y el ser llenos del Espíritu Santo y vivir una vida con Él. Entonces, Hernán, quería preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia con el Espíritu Santo? ¿Tú creías en el Espíritu Santo? ¿Después lo conociste? ¿Cómo ha sido esta evolución de conocer al Espíritu Santo? Ya, buenísimo. Primero, para mí, yo creo que como para muchos, el Espíritu Santo era la palomita blanca que aparecía en Pentecostés y el fueguito y nada más que eso. En verdad era como justo decía la Pau, como esta energía que te daba poder y capacidad, y en verdad no entendía quién era el Espíritu Santo. Y me acuerdo que en un taller del maestro nos empezaron a hablar del Espíritu Santo. El taller del maestro lo hacen en Alfa, un curso muy bueno, por si quieren hacerlo y tomarlo. Y entendí que el Espíritu Santo era una persona, era el ayudador, como también nos decía la Pau. La palabra de hecho nos dice que es otro paracletos, que significa como otro igual que yo. Y cuando Jesús lo estaba presentando, en el fondo estaba diciendo, Él es lo mismo que yo, con la ventaja, porque Jesús de hecho les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya porque va a llegar Él. Y es porque va a poder estar disponible para cada uno de nosotros si voy al baño, si voy a comprar a la feria, si estoy en el auto, en cualquier momento. Entonces ahí empecé a entender de a poquitito que el Espíritu Santo era una persona que estaba disponible para mí y que era muy importante. Y como tú también bien decías, Monse, nosotros sabemos que hay como dos posturas, que están los cesacionistas y están los continuistas, que básicamente nos dicen el Espíritu Santo obró, los cesacionistas, hasta el momento de Hechos de los Apóstoles, y eso fue un periodo especial para ellos, y ya no pasa nada de eso hoy en día. Y los continuistas, que nuestra iglesia es carismática y cree en eso, es que el Espíritu Santo se sigue moviendo hoy en día. Y a mí al principio me costaba mucho, porque veía de cierta manera que la gente que se movía más como en el Espíritu, por decirlo de alguna forma, era como más como loca, más como mística, y como que decían, Dios me dijo esto, y yo soy más cuadrado. Soy economista de profesión y era como, pero no entiendo, así como, onda, tengo acá la Biblia, me dice esto lo logro entender, lo logro tragar, pero como esto del espíritu me cuesta mucho. Y me sentía súper mal porque decía, anda, no, en verdad no lo escucho, no lo entiendo, casi que no soy cristiano porque no logro meterme en esto. Y con el tiempo empecé a entender que no son opuestos, sino que de hecho son complementarios y necesitamos de las dos. Por ejemplo, el mismo Pentecostés en el Antiguo Testamento es la fiesta que se conoce para los judíos como el Shavuot, que es cuando Dios le entrega la ley al pueblo de Israel. Entonces ahí yo empecé a entender que estas cuestiones que van pasando no están desconectadas. Por ejemplo, Pedro, después de que el Espíritu Santo llega, empieza a predicar y cita al profeta Joel diciendo, onda, se cumplió lo que decía el profeta Joel, los últimos tiempos parten acá, y así empecé a entender que en el fondo el Espíritu Santo no se mueve desligado de la palabra como a veces pensaba. Y eso me ayudó a entender mucho más que en verdad sí escuchaba al Espíritu Santo, sí lo lograba entender, solo que quizás la forma en que yo me relacionaba con Él era una manera distinta a la que escuchaba que otros se relacionaban. Entonces eso también fue súper lindo porque, como Dios es personal, entendí que en el fondo la forma de que cada uno se relaciona con Él es súper personal. Y creo que eso es súper importante tenerlo claro, porque si no a veces nos ponemos esta mochila de que debiésemos ser casi como el pastor Alfredo, que se despierta a las 5 de la mañana y ora y escucha perfecto al Espíritu Santo, pero en nuestra realidad no lo vivimos así y es como nos sentimos mal. Pero no, pues en verdad es algo que se va cultivando, se va trabajando, y lo más importante es que no es la palomita, no es el fuego, no es el agua, sino que son símbolos de lo que Él representa, pero en verdad es una persona que tiene emociones, sentimientos, y lo podemos ofender, y que es importante conocerlo. Gracias, Hernán. Qué precioso. Pau, por tu parte, ¿cómo ha sido a nivel personal, familiar, durante el tremendo ministerio que nos contaste? ¿Cómo ha sido para ti vivir con el ayudador? Fundamental. La verdad es que a mí el Espíritu Santo se reveló la primera vez cuando llevaba muy poco llegando a la iglesia, y se reveló mostrando mi pecado. Y me acuerdo que estábamos en una vigilia y yo creía de verdad que era una buena persona, una buena hija, que era una buena esposa, que era una súper buena persona. Y me costaba decir que voy a confesar, si soy como buena. Increíble lo a veces enceguecidos que somos. Y me acuerdo que el Espíritu Santo en ese momento tocó mi corazón y hubo un quebranto. Pude ver mi corazón malo, mi corazón que estaba lejos de Dios, un corazón orgulloso. Tuve un quebranto, mira, tengo que haber estado llorando como unos 15 minutos de rodillas en la iglesia, y eso es una obra del Espíritu, porque eso hace el Espíritu. Y de ahí, en el mismo tiempo, viene la imagen de Cristo muriendo por mí.
Entonces fue revelado el Cristo vivo, el Cristo vivo que tenemos, pero que murió por mis pecados. Entonces fue una imagen preciosa, y ese es el poder del Espíritu Santo. Lo viví en persona, nadie me lo contó, o sea, lo viví. Entonces, y mi marido le pasó, pero un tiempo después lo mismo, algo parecido. Y eso nos llevó a tener un convencimiento de que Dios nos había rescatado con propósito. Por tanto, fuimos empapados. Pescar una Biblia, antes no entendíamos nada, o sea, pescamos una Biblia y esto es chino. Entonces, el entender a veces que era la palabra de Dios es para todo, es una palabra fácil de entender. El problema es que tenemos nuestros entendimientos tan entenebrecidos antes, estábamos lejanos de Dios, y ahí está la obra del Espíritu. Entonces Dios hablándonos, instruyéndonos. Y me acuerdo cuando el pastor Alfredo nos envía a formar la iglesia Peñalolén, nosotros dijimos amén. No éramos ni siquiera ministros laicos en esa época, porque esos son los que envían a formar iglesia. Éramos simples hijos de Dios, pero con un convencimiento y un mover del Espíritu de que si nos estaban enviando algo, Dios lo iba a hacer. Su presencia iba con nosotros. Él iba a allanar el camino. Y así fue. Fue simple, no fue difícil, porque hubo mucha oración y el corazón es dispuesto, que decían, enos aquí, Señor. Eso, fundamentalmente, Él hizo la obra, su Espíritu Santo. Amén, amén. En realidad eso es como, ¿cómo podemos definir quién es el Espíritu Santo? Nuestro gran ayudador. Y también esto es una invitación para todos los que están aquí escuchando la transmisión, para poder cerrar también. Si tienen preguntas, escríbanos, ya sea a través del chat, de la misma conversación que existe, o bien al correo de la Trinidad también, que va a aparecer a continuación, porque creemos que el Espíritu Santo se mueve hoy. Si tienen alguna necesidad de oración, de sanidad, de tener hambre, en verdad Dios responde a nuestra hambre, Dios responde al querer conocerlo a Él, y sobre todo, en verdad, si estamos todos unidos como es el día de hoy, el Espíritu Santo se va a derramar. Así que gracias a nuestros queridos invitados, ha sido un privilegio tenerlos con nosotros. Gracias a ustedes también por ver este video. Esperemos que les haya gustado y veamos qué nos espera en la tercera antesala. Estamos muy emocionados también para poder seguir continuando. Así que gracias por conectarse con nosotros. Es un privilegio y ojalá, si Dios quiere, vernos en la próxima vez. Chao. Chao.